Pacífica 90.7 FM se siente, se siente. El neurotema de hoy, epilepsia, ¿qué debemos hacer? Muy bien. Ya entrando en materia, Ángel, Sí. es importante aclararle a la comunidad qué es la epilepsia, las convulsiones, las crisis epilépticas. Vamos a hablar un poco acerca de estos temas que hoy en día, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son un problema de salud pública. Correcto, muy importante lo que es la parte de la epilepsia, ¿verdad? Nuestro tema de hoy, o nuestro neurotema, para que quienes nos escuchan se identifiquen con ese nombre que le pusimos al segmento, neurotema, epilepsia, ¿qué debemos hacer? Lo primerito es saber qué es la epilepsia, cuál es la definición de epilepsia. La epilepsia tiene tres conceptos que no pueden confundirse, pero que se confunden con mucha frecuencia. El primero es el término convulsión. ¿Ok? Una convulsión no es más que una actividad motora, implica movimientos bruscos involuntarios del cuerpo, pero cuyo origen es por descargas anormales a nivel cerebral. Es decir, una convulsión es una actividad motora que es involuntaria y que es originada por descargas a nivel cerebral. Ese es un concepto. Sí, la convulsión, ¿okay?, es lo que estamos viendo. Las crisis epilépticas son convulsiones, porque hay crisis epilépticas que son de tipo sensitivos, hay otras que son atónitas, es decir, que ni siquiera pierden pierden el tono postural más bien, es decir, están las ausencias. Por eso digo que las crisis epilépticas son descargas eléctricas a nivel cerebral que desencadenan síntomas motores y no motores. ¿Ok? Y falta la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad como tal? La epilepsia es una condición crónica caracterizada por 2 o más descargas epilépticas separadas de 24 horas. Y es importante recordar que nadie, es decir, cualquiera persona puede desarrollar epilepsia. Eso es importante aclararlo. Y hoy en día estamos hablando de que existe una nueva terminología que es trastorno del espectro epiléptico, y eso es debido a que existen muchas causas que que tienen mucha variable de acuerdo a las personas. Y está llegando el doctor Luis Emiro Briceño, que va a estar en la entrevista, también excelente neurólogo, y bueno, le vamos a dar la bienvenida. Está bien. Y como te comentaba, Ángel, este trastorno del espectro epiléptico es por la capacidad de variar en su gravedad de persona a persona, por las múltiples causas que presentan, porque hay que recordar que las epilepsias tienen muchas causas. Tenemos las causas idiopáticas, es decir, que no se consigue nada, y tenemos las causas que pueden ser por infecciones, ya sea meningitis, ya sea un accidente cerebrovascular, tenemos los traumatismos craneoencefálicos, los tumores te pueden producir este tipo. Llaman una clasificación etiológica, es decir, una clasificación por causa, que puede ser una epilepsia, digamos, idiopática, como tú bien dices. Tú haces una tomografía, tú haces una resonancia y no consigues ninguna lesión estructural en el cerebro. Eso significa idiopático. No le consigues una causa real estructural a eso. La otra es la parte en la sintomática, en la cual sí consigues una alteración o lesión estructural a nivel cerebral. Y hay otras que, como se denominaba anteriormente, probablemente sintomática, en la cual tú no consigues ninguna alteración, pero supones que él existe, como es el caso de muchas enfermedades como los errores innatos del metabolismo. Entonces, eso es desde el punto de vista etiológico. Y como le había comentado, la Organización Mundial de la Salud es importante porque ya lo decretó como un problema de salud pública. De hecho, la Liga Internacional de la Epilepsia tiene una campaña que se llama Salir de la Sombra, porque muchas veces se ha estigmatizado por años la epilepsia. Y hoy en día se sabe de que una paciente con un tratamiento adecuado puede igual estudiar, ir a las universidades, tener un trabajo acorde dependiendo del tipo de epilepsia. Esto es importante. Bueno, sí, señor. Fíjate, para nuestros neuroamigos, ¿no? Porque a veces el tema es tan apasionante que nosotros nos dejamos llevar por lo que es lo bonito de esta temática. Pero para nuestros neuroamigos ya saben qué es una convulsión, saben qué es una crisis epiléptica, cuáles son las causas, saben qué es la enfermedad de la epilepsia, cuáles son las causas que están descritas, pero nos faltó decir algo importantísimo, doctora: el porcentaje de personas que la presenta, aproximadamente el 1 a 2% de la población. Es decir, de cada 100, 1 o 2 personas tendrá eso, menores de 15 años generalmente. Sí, de hecho es una de las patologías más frecuentes en el área de la neurología. Okay. Si bien es cierto, se puede ver a cualquier edad, pero digamos ese término, ¿verdad?, del menores de 15 años son los más frecuentes. Exactamente. Y la conciencia que hay que tener con este tipo de epilepsia es que muchas veces crea mucha angustia. Por eso nos tomamos de discutirlo en nuestro
nuestro neurotema por la angustia de los familiares, sobre todo cuando hablamos de epilepsia en los niños, Ángel. Sí, señor, la epilepsia, por supuesto, es algo que debe ser atendido, debe ser tratado y debe ser debidamente estudiado por un especialista en el área, como es el neurólogo infantil. ¿Ok? Muy bien. Les recordamos, pues, a todos nuestros oyentes que estamos con el programa Neuronas al Aire. Estamos en el segmento del neurotema de hoy. El neurotema de hoy es la epilepsia. ¿Qué debemos hacer? Ya la doctora Gisbelis y mi persona nos hemos paseado por lo que es la definición, la evolución, pero tenemos esta, digamos, oportuna llegada del doctor Luis Briceño, quien también es especialista en neurología infantil, y junto a preguntas y por supuesto se incorporen. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamar al 237-3239. No podemos dejar de preguntarle pues al doctor, primero agradecerle su presencia, doctor, y lo segundo, bueno, que usted nos hable sobre el pronóstico de lo que es la epilepsia. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. La epilepsia es un tema complejo que tiene muchas aristas, sobre todo a nivel de social, a nivel familiar, a nivel hoy en día de la dificultad que tienen los pacientes para accesar a los diferentes tratamientos, las diferentes opciones terapéuticas de las cuales nosotros disponemos, se hacen cada vez más difíciles para los pacientes. Los pacientes tienen que deambular de un lado a otro penosamente buscando los medicamentos. El pronóstico, bueno, va a depender, por supuesto, de si hay alguna lesión cerebral o no la hay, que eso lo vemos con el estudio de imagen, con la resonancia magnética. Otra cosa que va a ser importante en el pronóstico es el desarrollo psicomotor previo antes de que empiece la epilepsia o las convulsiones. Otra cosa importantísima para nosotros es el patrón electroencefalográfico. Si el electro es relativamente normal, tiene pocas alteraciones, el pronóstico es mejor a un electro que tiene una actividad de base alterada y mucha actividad paroxística. Esas son las cosas, digamos, más importantes para establecer el pronóstico. Y otra cosa importante hoy en día es el tratar rápido a los pacientes. Si tú no tienes los medicamentos adecuados para tratar rápidamente a los pacientes, esas neuronas que están disparando mal empiezan a reclutar otros grupos neuronales y el cuadro no hace sino avanzar. Por eso es que de verdad que es muy importante que los pacientes puedan acceder oportuna y rápidamente a las diferentes opciones terapéuticas con las que contamos hoy en día en nuestra especialidad. Sí, señor. Bueno, todos esos elementos son importantes y bueno, vamos a hacer entonces un corte en este momento con la emisora y ya regresamos nuevamente. En Caracas, 90.7 FM se siente. Bueno, nuestros queridos neuroamigos, contamos con la presencia del doctor Luis Emiro Briceño, amigo neurólogo pediatra, y vamos a conversar un poco sobre la epilepsia y la música. Ya hablamos acerca del neurotema de hoy, lo que era la epilepsia, su evolución, su tratamiento, y quedamos para la próxima semana continuar con epilepsia. Sí, señor, definitivamente. La epilepsia es un tema largo, es un tema que debemos describirlo incluso a mayor profundidad y por eso va a necesitar un segundo neurotema. Para el día de hoy invitamos al doctor Luis Emiro Briceño para que nos hable de una combinación que yo digo que es perfecta, doctor, la música y la epilepsia. Bienvenido. Bienvenido primero que nada. Bueno, gracias por haberme invitado. Vamos a hablar un poquito sobre esta. Es una familia de las epilepsias reflejas, como la epilepsia refleja, la que más conocemos nosotros es la epilepsia por fotosensibilidad. Esta es una variante de las epilepsias reflejas o un tipo de epilepsia refleja y no es más que la persona tiene ataques, tiene crisis epilépticas porque escucha ciertos patrones musicales. Inclusive se ha descrito de personas que piensan en música o sueñan música y las personas hacen las crisis epilépticas. Afortunadamente son crisis muy poco frecuentes. Se habla, una estadística que yo vi por ahí, 1 en 10 millones de personas. Afortunadamente es muy rara. Por el otro lado, hay varios trabajos desde los últimos años donde tú tienes la terapia de música en epilepsia. Pacientes que convulsionan, pacientes que tienen descargas epileptiformes en los electroencefalogramas, tú los sometes a cierta música con ciertas características, con cierto patrón, resulta que la actividad epileptiforme disminuye y las probabilidades de crisis epilépticas también disminuyen. Hay varios trabajos que se han hecho que apoyan esta teoría de la música como terapia en epilepsia. Muy bien.
¿cuáles serían esas músicas o esas canciones o esas melodías o esas notas musicales que pudieran ser benéficas en el caso de la epilepsia? Lo que se ha estudiado, lo que más se ha estudiado para terapia en epilepsia, en música, es la música de Mozart, ¿ok? El compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, que nació en 1756. Hay varias obras de Mozart que se han utilizado. La obra que más se ha trabajado como terapia de música para epilepsia es la sonata para dos pianos, que es el 448. Köchel es el nombre del catálogo de las obras de Mozart. Köchel es el apellido de la persona que hizo el catálogo de las obras de Mozart, Johann Ludwig von Köchel. Entonces el Köchel 448 es la sonata para dos pianos, y esta sonata es la obra quizás que más se ha utilizado en los trabajos donde se ha explorado la música como terapia en epilepsia. Sí, señor, muy importante eso. ¿Tienes alguna inquietud, alguna duda, Gisbelis, que podamos decir? Sí, sabemos que el tratamiento médico existe para las epilepsias. ¿Está de acuerdo con el tratamiento de musicoterapia, doctor, como un tratamiento alternativo? Mira, sí, los trabajos que hay como musicoterapia en epilepsia son realmente pocos, no son muy abundantes. Sin embargo, las conclusiones a las que ellos han llegado son bastante interesantes y bastante prometedoras. ¿Alguna inquietud? Pues me pueden escribir ahí. lebcneuro@gmail.com. Es una unión interesante, por supuesto, como lo hemos dicho, la música. Ese fue el interés hoy, ¿no? Traer esa curiosidad que hemos tenido. Yo recuerdo cuando estábamos en el Congreso, usted muy bien explicó en esa oportunidad en el Congreso, esa buena unión, y sin embargo a los ojos de nuestros pacientes o de nuestros oyentes hemos querido sacar esa información para que se conozca un poco. Entonces definitivamente creo que es muy importante ese tópico, ¿no? ¿Y su experiencia como doctor? Mira, yo experiencia directa no tengo, yo se lo recomiendo a los pacientes. Les recomiendo la musicoterapia como una alternativa en epilepsia, pero yo realmente ver la evolución, desafortunadamente no lo he podido hacer. Habría que uno armar el protocolo y hacer el trabajo para ver la respuesta a la experiencia nuestra utilizando la música como terapia en epilepsia. No la tenemos. Que no la tenemos en Venezuela, hay poca experiencia con respecto a eso, ¿no? Y hay muy poca experiencia a nivel mundial. A nivel mundial. Los trabajos son muy escasos. Hay unos trabajos que han hecho los vietnamitas, que han hecho varios trabajos. Hay un trabajo de los trabajos más grandes, más recientes, un trabajo que hicieron en el año 2014 en Inglaterra, en Cambridge, donde las conclusiones fueron similares a lo de los amigos vietnamitas, donde ellos expusieron a los pacientes a una cantidad de música durante un tiempo determinado y vieron que las descargas epileptiformes en el electro y así como el número de crisis disminuyeron significativamente. Entonces, ellos hablan de disminución en el electro de más de un 50% del número de descargas epileptiformes, lo cual es muy interesante y muy prometedor. ¿Existe otras músicas diferentes a la de Mozart que pudieran estar asociadas con un efecto benéfico en el paciente epiléptico? Lo que pasa es que lo que más se ha estudiado es la música de Mozart. ¿Y por qué la música de Mozart? Porque la música de Mozart tiene una particularidad, es que es muy estructurada, muy equilibrada, muy simétrica. A los amigos que estén escuchando, que sepan de teoría musical, la música de Mozart va de la tónica a la dominante y la otra frase va de la dominante a la tónica. Es una música que es muy simétrica, y esa simetría y esa estructuración tiene un efecto aparentemente beneficioso sobre la actividad eléctrica cerebral, disminuyendo su irritabilidad y calmando los ritmos cerebrales, como inclusive lo dicen textualmente la gente que ha hecho estos trabajos. Perfecto, estamos con el doctor Luis Emiro Briceño, quien nos está hablando sobre la música y su influencia en la epilepsia. Vamos a un corte de la emisora. Bueno, muy bien, continuamos entonces con la entrevista de hoy. El doctor Luis Emiro Briceño nos está hablando de un importante tema que es la epilepsia y la música. Es importante como a la vez curioso, ¿no? Uno que también es neurólogo, ¿verdad? Una pregunta que nos harían siempre, pero ¿cuáles áreas del cerebro se ven estimuladas cuando un paciente escucha una música como la de Mozart o una música que esté asociada con efectos benéficos en el paciente epiléptico? Ok, la música es una interesante pregunta. La música involucra prácticamente todas las áreas corticales. Escucharla y más aún tocarla. Cuando tú tocas algún instrumento musical, estás involucrando prácticamente todo el cerebro. El lóbulo temporal, la parte auditiva, por supuesto, si estás leyendo la música, toda la parte de corteza occipital y todas las múltiples áreas de asociación, la parte motora, la parte de planificación de movimiento, que interviene el lóbulo frontal con cerebelo. O sea, intervienen prácticamente todas las áreas corticales. Por eso es que la música, pues, es un estímulo muy importante para el adecuado desarrollo cerebral. Y eso es una cosa que se sabe desde hace mucho tiempo.
Así es, y hasta para la estimulación, porque muchas veces asocian el escuchar música con hacer deporte, te hace a la persona rinde más en la actividad que está realizando. Sí, eso está demostrado. Es como una especie, la música es como una especie de gimnasia cerebral, por decirlo de alguna manera. Alimenta el alma. Sí, señor. Y claro, eso da como ideas, ¿no? Para que uno de alguna manera innove, para que muchos pacientes que tal vez padecen la epilexia se incorporen a algún tipo de instrumento musical, a diseñar cualquier tipo de estrategia musical como parte de sus actividades adicionales, pues. Que la música sea una actividad adicional sería una parte de la terapia. Sí, por supuesto que sí. Tenemos que recordar, insistir en esto. Un epiléptico, si está bien controlado, puede llevar una vida prácticamente normal, por no decir normal. Y volvemos a insistir en esto. Un paciente epiléptico, su vida se aleja de la normalidad en la medida que tú no tomes la medicación adecuadamente. Es imperativo que un paciente epiléptico tome su medicación adecuadamente, a las horas, a los intervalos de hora y a las dosis que nosotros les prescribimos en el consultorio. Eso es muy importante, eso es crucial. Si el paciente epiléptico no sigue las indicaciones como se les manda, la posibilidad de una nueva crisis aumenta exponencialmente. Pienso que, bueno, este es un tema que a veces da para más cosas. Sin embargo, bueno, siempre el tiempo es implacable a nivel radial, pero queremos dejarle una pregunta abierta. ¿Usted qué cosa adicional pudiera decirnos con respecto a este binomio, música-epilepsia? ¿Qué nos puede decir usted? Una pregunta abierta que usted puede responder de acuerdo a su criterio. ¿Qué les puedo decir yo? Oye, a todos esos pacientes epilépticos que busquen realizar cualquier actividad que tenga relación con la música. Porque estos son terapias alternativas, pues. Exacto, sí, eso lo hablamos y lo vamos a volver a recordar. Esto es algo alternativo, esto es algo que se añade a la terapia farmacológica convencional, que es la única terapia que está demostrada que tiene efectividad en los pacientes epilépticos. Los otros tratamientos que utilizamos en epilepsias refractarias, en epilepsias o farmacoresistentes, que son la dieta cetogénica, el estimulador del nervio vago. Hay pacientes que inclusive tienen indicación de cirugía de la epilepsia, de sacar un pedacito del cerebro, de ese cerebro que está descargando de manera muy anormal, se puede abordar y se saca. Pero la gran mayoría de los pacientes epilépticos se controlan con medicación. Entonces es muy importante que la persona lleve su medicación regular y evitar los desencadenantes. ¿Cuáles son los desencadenantes? Deprivación de sueño, alcohol. Eso es fundamental. Un epiléptico que no duerme bien, la oportunidad que tiene de convulsionar es súper alta. Bueno, doctor, mire, de verdad queremos nuevamente agradecer su presencia. No, vale, gracias a ustedes por la invitación. Lastimosamente, ¿verdad? El tiempo es fuerte, pues, a nivel radial, pero queríamos que nos recordara sobre todo cómo lo ubica un paciente, cómo sus redes sociales, todas esas cosas. Les repito mi correo, lebcneuro, todo pegado, lebcneuro@gmail.com. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? Ustedes me escriben y yo con muchísimo gusto les respondo todas sus inquietudes. Doctor, queremos estar en otra oportunidad con usted. Nos gustaría hablar acerca del deporte y la epilepsia, que también es un tema bastante interesante, y yo sé que usted lo maneja muy bien porque usted es uno de los deportistas que yo más admiro. Sí, bueno, nos ponemos de acuerdo y hablamos sobre ese tema también. Sí, señor. Y bueno, miren, nada más a manera de concluir, pues ya prácticamente, recordar lo que usted decía, pues que la epilepsia se controla básicamente con la medicación. Hasta un 80-70% de los pacientes epilépticos logran mejorar con la terapia farmacológica, y los restantes recurren a alternativas, como usted lo está diciendo. Sí, es la ley del 70-30. El 70% de los pacientes responden con un solo fármaco. Hay un 30% de los pacientes que requieren 2 o más fármacos para controlar sus crisis. 26-596-0681. Y para contactar al doctor Ángel Cermeño pueden hacerlo por el 0424-265-5254. Un saludo a gente de marca, a Rey, y un saludo para Güellis amigos como es Karina. Recuerden que la vida es bella y siempre debemos de dar lo mejor de nosotros. Que tengan muy buenas tardes, que Hasta el país nos pronto. necesita. Sí, señor. Con muchas neuronas positivas. Son las 3:54. Sintonizas a esta hora Pacífica 90.7 FM.